Vamos a hablar dentro de un rato del tema, pero tenemos un invitado y vamos a respetar la hora con la que hemos quedado con él. En Madrid, Samuel Vázquez, presidente de una policía para el siglo XXI, que incluye a representantes de todos los cuerpos de seguridad, vaticinó en el Congreso en 2018 que Barcelona iba a experimentar un aumento tremendo de la violencia, y así ha sucedido. Y por contra, o ayer, por decirlo de alguna manera, Samuel Vázquez hizo una intervención en la que le dio la vuelta, o intentó darle la vuelta, al pensamiento que los políticos de la Asamblea de Madrid tienen sobre lo que está ocurriendo con las bandas latinas. Vamos a escuchar la primera, o el comienzo, casi el arranque de su intervención, porque realmente hizo un vaticinio para hacernos pensar. Hoy les anuncio, no sé si se van a reír también, de que este es el primer año, 2022, el primer año de la década de mayor criminalidad violenta jamás vista por ninguna generación viva en España, exceptuando la guerra. Vamos a vivir algo que no habíamos vivido nunca, ni nosotros ni nuestros padres, algunos de nuestros abuelos, si depende de la edad. Vamos a vivir lo mismo que Francia y lo mismo que Suecia. ¿Por qué? Porque nuestros políticos y nuestros mandos policiales están haciendo exactamente lo mismo que se hizo allí, que es atender a la criminalidad cuantitativa, hacer números y no resolver problemas. De tal manera que aquellas persecuciones por los metros a los hombres con tartera hoy son macrooperaciones. ¿Qué es la macrooperación? Pues como estrategia de policial es una basura que solo sirve a los políticos para que tengan un discurso numérico que cantar en sus ruedas de prensa. Cuando te dicen ha habido en la macrooperación 500 identificados, el 95% son personas sin antecedentes a las que hemos molestado. Cuando te dicen ha habido 50 actas de droga, son chinitas de este tamaño que se quitan en los parques a los chicos. Cuando te dicen ha habido 20 actas de arma, el 90% no pertenecen a las bandas criminales, sino que los mandos ordenan que se metan todos dentro del dispositivo, pero son la de una pareja que iba al cine sin antecedentes y que tiene una navaja en la parte de atrás porque su papá es pescador, va a pescar y se la ha dejado allí. Se le quita y se le hace la propuesta de sanción. A las bandas ni las rozamos. Tremendas las palabras de Samuel Vázquez. Buenas noches, Samuel. Hola, buenas noches. Lo primero de todo, estoy escuchándome por primera vez desde ayer. Ayer estaba malo, tenía la voz tomada, se nota evidentemente. Ayer la voz estaba mal y hoy pido perdón porque se me ha estropeado la cámara y seguramente no se me vea muy bien. Bueno. Pues se te ve, nosotros te estamos viendo estupendamente y ayer se te escuchó estupendamente y espero que los políticos tomaran nota. ¿Tan mal ves la situación no solo para Madrid, que es donde te convocaron, sino en general? No, no es una cuestión de Madrid. En el 2018 anunciamos que primero sería Barcelona. Tiene una explicación, y lo que pasa es que es muy larga de dar, y que luego sería un efecto dominó, concatenadamente caerían una detrás de otra todas las grandes ciudades y luego los pueblos, pero no es una cuestión de ser adivino, es una cuestión de llevar 10 años estudiando dinámicas sociales y criminales en Europa, saber lo que pasó en Suecia, que fue el primer país en caer desde una perspectiva criminal, aunque era pequeñito, estaba allá arriba, nadie echaba mucha cuenta. La gente echó más cuenta cuando cayó Francia o cuando cayó Bélgica, pero es que todo lo que se dio allí, todo se está dando ahora aquí. ¿Por qué nosotros hemos tardado un poco más? Porque nosotros hemos cambiado la pauta en digamos que los procesos de inmigración ilegal desbordada en el resto de Europa, al contrario que aquí, de primera generación, fueron de países que no pertenecen o de un continente que nada tiene que ver con el nuestro, con nuestra cultura, con nuestro respeto al papel de la mujer, por ejemplo, ni nuestra lengua, ni nuestra religión, ni nuestra relación diaria con la violencia, nada de eso. Nosotros tuvimos la suerte de que la primera oleada fuera de Iberoamérica, Hispanoamérica, y ni siquiera eso supimos gestionar. Ahí contaba la historia de cómo hace años se iba a los metros a detener a personas con una tartera debajo del brazo, que eran los sudamericanos los primeros que llegaron, que venían a matarse a currar. Los hijos de esos, a los que detuvimos y que entendieron el mensaje, si curras 12 horas al día te detienen, si me junto con mi nueva familia, porque mi padre está todo el día currando en el parque, que es la banda, en 2 meses consigo mis Nike Jordan, consigo mi teléfono móvil, ¿no? Entonces ni siquiera supimos gestionar el hecho de ser el único país, de tener la suerte de que la primera oleada de inmigración grande fuera una oleada de un continente con el que compartimos cultura, idioma, religión, costumbres. Pues imagínate ahora cuando llegue la segunda oleada, como llegó a Europa, y dentro de 2 años y medio más o menos en Madrid, ya no solo estemos hablando de bandas latinas, sino que también vamos a hablar de bandas africanas. Samuel, ayer criticaba seriamente la respuesta, primero de los mandos
y luego de los políticos, o no sé si de los políticos y luego de los mandos. Bueno, entre otras cosas dijiste que las macro operaciones no sirven para nada y que los políticos, mientras se siga delegando en puestos como periodistas o personas afines al partido y no como profesionales, no se va a avanzar tampoco. Mandos y políticos es lo mismo, da igual que el político lleve uniforme o no lo lleve. Los mandos que toman las decisiones en las líneas estratégicas, los que están en la parte de arriba de la pirámide, son escogidos por políticos, su pecho se llena de medallas por políticos y por lo tanto van a decir siempre lo que digan los políticos. No hay ninguna diferencia. Por eso yo les expliqué en la asamblea la diferencia entre la policía, que es el gobierno, y los policías, que somos los únicos que vamos a sacar a la sociedad de esta si nos dejan intervenir. Claro, la cosa está muy mal y viendo lo que pasa cada vez que me invitan a un parlamento, en el 2018, después de contarles todo lo que creía que iba a pasar en los 5 siguientes años, se rieron de mí. Ayer no pudieron reírse de mí porque todo lo que les conté que iba a pasar pasó. Lo que hicieron fue insultarme. No todos, lógicamente, ¿vale? El formato ya en sí de la política te dice lo que les importa esto. Es decir, llaman a un experto, al experto le dan 10 minutos y luego ellos hablan 50 minutos. Y para responderles a todos te dejan otros 10 minutos tasados. Es decir, está todo hecho para que ellos se luzcan, que podrían poner un espejo a la entrada en vez de llamar a un experto y decir espejito, espejito, y acabaríamos antes. Si además algunos de ellos, como en Vallés, se dedica a insultarme, trae la réplica ya escrita cuando todavía no sabe lo que voy a decir, es decir, me va a llamar racista sí o sí, 3 veces le dije que no tiene nada que ver con la raza ni con la nacionalidad. La nacionalidad es un papel, de hecho, dentro, como en Francia o Bélgica, dentro de 10, 15 años, la mayoría tendrán la nacionalidad española porque serán de segunda o tercera generación. Lo que es importante es el origen y la cultura. Son los 2 ítems determinantes en la Europa actual para la criminalidad violenta, para la criminalidad de bandas. Hace 50 años, la capacidad socioeconómica, la clase social, el contexto social tenía muchísimo más que ver, ¿vale? En una sociedad diferente a la nuestra. Hoy, esos 2 ítems, aunque siguen siendo ítems importantes, ya no marcan, ya no son los ítems preponderantes. Hoy son el origen y la cultura. En Europa, en la creación de bandas criminales en Europa. No la raza, no la nacionalidad. Aún así, se lo dije 3 veces, siguió llamándome racista. Es como darse contra un muro. Evidentemente hay un fracaso del sistema, tú lo has querido reflejar en tu último libro, que creo que tiene poco tiempo en el mercado, que se llama Don't Fuck the Police. ¿Cómo se puede solucionar? Evidentemente ha habido hasta ahora una negligencia por parte de políticos, como tú decías, pero en el tiempo que tenemos ahora, yo sé que es muy breve, más de lo que te dan otros, pero bueno, ¿cómo se puede empezar a arreglar? ¿Cuáles son los cimientos que hay que empezar a poner, las primeras medidas a tomar para que este vaticinio que tú haces en base a la experiencia, como todos los vaticinios, pueda ser, si se toman las medidas adecuadas, pues incumplido? ¿Se puede revertir la situación? Sí. Cuanto más tiempo tardemos en cambiar el modelo policial, más difícil será revertir la situación. ¿Qué hay que hacer? Cambiar el modelo entero. No da igual quién gobierne. Mira, Ayuso ahora mismo me parece, entendiendo como regidora, regir es gobernar, pues dentro de los gobernantes que hay en España probablemente la mejor, ¿no? Da igual que esté Ayuso. Da exactamente igual. Caerá a Madrid, igual que cayó... No, da igual el partido, da igual la persona. O se proponen un cambio de modelo policial y de política criminal, que lleva, como tú dices, muchísimo tiempo explicar, pero que está en nuestro trabajo de una policía para el siglo XXI y que nosotros siempre nos ofrecemos a los partidos políticos a explicarles. En la primera época nos escuchaba Ciudadanos, luego dejó de escucharnos y actualmente solo Vox nos llama para dejarnos 2-3 horas de ponencia y explicarles en cada provincia, en cada lo que significa, pero es un cambio muy largo. Tiene tres pilares, que es el cambio de modelo operativo, esto de lo que hablabas antes de las macrooperaciones que solo sirven al discurso político. No se trata de hacer números, se trata de solucionar problemas. Eso implica un cambio en la política de recursos humanos. No existe política de recursos humanos en los cuerpos policiales. No existe. Tú puedes salir de Ávila y si eres el hijo de no sé quién, te vas directamente a la UDEF, a la UDICO. No has hecho un detenido por robo con fuerza en tu vida y te vas directamente a instruir bandas criminales. Esto porque no existe una política de recursos humanos. No existen procesos de liderazgo. No existen. Tú puedes jugarte la vida 20 años, ser experto en un tema, tener 1.500 cursos, puntúa 0 para ascender. Para ascender solo puntúa el examen teórico, unos temarios que te quitan media vida, que si quieres pasar de una categoría a otra tienes que tirar encerrado 2 años en una biblioteca y que lo que implican o que lo que trasladan luego a la vida real es un mensaje muy sencillo. Te dan un temario que tienes que absorber y repetir. Es decir, no puedes cuestionar, no puedes tener espíritu crítico en la vida real, que es escuchar y obedecer.
Ese es el modelo de liderazgo que quieren los políticos, escuchar y obedecer. Nosotros lo denominamos modelo Villarejo y dijimos en el Congreso que Villarejo no era la excepción, Villarejo era la punta de lanza. Si no se cambian todos los procesos de liderazgo, seguiremos con un modelo de cortijos y caciques. Así que modelo operativo, modelo estructural, porque tenemos un sistema atomizado que ya no sirve como servía en los años 80, y procesos de liderazgo. Son 3 vías, 3 cambios, 3 estadios. Explicar cada uno lleva aproximadamente hora y media, 2 horas. Nuestras ponencias están ahí, nuestros vídeos están ahí, y en este libro que me has mencionado, Don't Fuck the Police, Josema Vallejo y yo, miembro vicepresidente de mi asociación, contamos todo el proceso, todo lo que ha sucedido en el resto de los países de Europa, todo lo que está sucediendo aquí, las preguntas, las respuestas, los culpables y cómo se revierte. Samuel, te quería preguntar, Roberto. Buenas noches, Samuel. Deseando además presentar tu libro. Las manadas que son sistemáticamente silenciadas, esto viene de alguna manera con un chantaje implícito para tener una ceguera social, que es lo mismo que te pasó a ti, que te pasó políticamente, pero ocurre en la sociedad, que es que si tú alzas la voz contra estas manadas, contra esta situación, enseguida te van a llamar racista, nazi, xenófobo, entonces muchísima gente prefiere callarse, no decir nada y hacer como que el problema no ocurre. ¿Qué pasa? Que el problema ocurre y luego nos termina estallando en la cara. ¿Cómo se lucha también contra, digamos, estos prejuicios, esta serie de notas que te ponen, epítetos, etiquetas? Es muy... Lo primero, encantado, Roberto, amigo. Es muy difícil porque hay que arriesgar mucho, tiene mucho coste. Solo se lucha de una manera. Lo que estamos haciendo los miembros de mi asociación, dando la cara, poniendo nombre y apellido, saliendo aquí, esto tiene un coste, aunque no lo creáis, muy alto. Y aún así, pues no hay otra manera. El control de los gabinetes de comunicación por parte de la política es absoluto, no sale ningún mensaje que no quiera el poder político y tiene que haber asociaciones como esta que intenten convencer a la ciudadanía de que la técnica o la táctica del avestruz no ha funcionado en ningún país de Europa. Meter la cabeza dentro de la tierra en la creencia de que como tú no ves al león, el león no te ve a ti, es una ridiculez. El avestruz siempre acaba muerto. Negar o cambiar de nombre a las bandas latinas es no ir al meollo del problema. Son bandas que se crean en Estados Unidos por una primera oleada de inmigración ilegal de países sudamericanos, que tienen un origen, que tienen la utilización de machetes, replican comportamientos en origen, que tienen unos códigos de origen, y no pasa nada por decirlo. Como yo les dije cuando me llamaban racista, mire, soy de mi pandilla del cole, soy el único papá y mi mujer la única mamá que somos españoles, todos los demás son sudamericanos. Y cuando me oyen hablar, comparten el discurso, son los primeros perjudicados, Esto no tiene nada que ver con el racismo. ¿Cómo se lucha contra esto? Lo que estamos haciendo ahora mismo tú y yo aquí, y no hay otra manera, repetir, intentar que la gente pierda cada vez más el miedo a que la llamen, como me llamaron a mí ayer, racista por decir cosas obvias, y una labor de explicación. ¿Qué más en realidad podemos hacer? Partirnos la cara una y otra vez y poco más. Vamos a escuchar, si me permites, un vídeo que hemos preparado nuestra compañera Sofía Sánchez sobre los últimos acontecimientos en Madrid y ya posteriormente te despedimos. Nueva noche trágica en Madrid. Un hombre de 34 años de nacionalidad colombiana ha fallecido por herida de arma blanca en el distrito de Usera. Pero este es solo uno de los numerosos escenarios sangrientos que últimamente está viviendo la madrugada madrileña. De hecho, se trata del tercer homicidio por arma blanca de la semana. La seguridad ciudadana en la capital empieza a convertirse en una asignatura pendiente. Así lo demuestran los datos de la Fiscalía. Madrid se sitúa a la cabeza de asesinatos de toda España. En 2021 los delitos contra la vida de las personas aumentaron un 61,4% respecto al año anterior y los de tentativa de homicidio un 61,7%. Según recoge el informe, en muchos casos se encuentran implicados menores relacionados con bandas latinas. Y algo también muy alarmante es el crecimiento de los delitos contra la libertad sexual, representando casi un 30% más que el año anterior y superando los registrados respecto a las cifras prepandemia. Datos muy alarmantes que hacen que pasear por las calles de Madrid se convierta poco a poco en un peligro. Y te dejamos el cierre, Samuel. A la vista del oído, ¿qué podemos decirle a la población? Pues que tomen nota y que sepan que cada vez que un político, sea del partido que sea, me da igual el partido y la ideología, le dice que todo va bien, que son casos aislados, que el índice de criminalidad, que es una basura política que se puede explicar y desmontar en 30 segundos, que el índice de criminalidad ha descendido, cada vez que oigan un político, sea cual sea ese político, sea cual sea su ideología, sepan que está poniendo en peligro la vida de sus hijos. Porque es así, es literalmente así. Están haciendo lo mismo que hacían los políticos suecos y franceses hace 20 años. Que espabilen y ya saben, si es que no hay tampoco
mucho chiste. El día que aparezca un político, como apareció Giuliani en el 94 en Nueva York, cuando ficha Bratton, como ahora en El Salvador ha aparecido este hombre, me parece que se llama Bukele, no estoy muy seguro, creo, ¿no? Cuando aparezca un político, un líder político que esté dispuesto a asumir el coste de enfrentarse a esta gente, asumir que te van a llamar racista, asumir que en cada intervención en la que Dios no lo quiera haya un muerto de un inmigrante, de cualquier clase de lo que ellos consideran desfavorecidas, te va a caer la del pulpo, pero es eso, enfrentarse al problema, o que la cosa cada vez se degrade más, cada vez que irá peor y entonces no habrá un muerto. Entonces habrá un muerto detrás de otro y lo malo es que el muerto ya no será uno de las bandas, llegará un momento en que será el hijo del vecino, el primo del hijo del vecino. Y Samuel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Un abrazo, Samuel. Gracias, un abrazo, hasta luego. Poco que apostillar. Ya, es que Samuel es una de las personas que más están luchando para cambiar modelos policiales obsoletos, donde además, como él lo explicó, se rieron de él en el Congreso cuando trató de poner negro sobre blanco una situación que ya venía de Suecia, que ya venía de Francia, pero igual que uno nunca escarmienta en cabeza ajena, otros no escarmientan en país ajeno. Da igual que lo hemos visto en Francia, que lo hemos visto en Suecia, aquí todavía hasta que no estemos totalmente desbordados y sea imposible de camuflar, hasta que sea imposible de tapar los datos, van a seguir negando la mayor. Y de hecho van a seguir con la ultraderecha, alerta antifascista, esto no es ningún problema. Es ganas de cerrar los ojos porque las cifras, y a pesar de lo que él dice, que están realmente se pueden discutir, y casi todas las que nos dan son más bajas de la realidad. Exacto. Pero todas las cifras indican un aumento constante, aumento en hurtos, en violaciones, aumento en delitos sexuales, un aumento en violencia en la calle, donde hemos pasado ya de las navajas a los tiros. Es decir, realmente querer cerrar los ojos a esto es... Sí, no se trata de raza, sino se trata de inseguridad ciudadana. Si hay inseguridad ciudadana, da igual de dónde venga, no puede salir luego, como salía Teresa Rodríguez, es que son nuestros niños que están solos. Oiga, pero si resulta que al lado de un centro de Mena han subido los delitos un tanto por ciento y se están quejando los vecinos de robos, con violencia, de tirones de bolso y eso, déjese de niños, estamos hablando de delincuentes. Las cifras que daban los Mossos de Escuadra, el 80% de los delitos, de los hurtos y demás, eran jóvenes emigrantes. Bueno, volvemos a Cataluña, porque la habíamos interrumpido porque que tenía que marcharse Samuel Vázquez. Habíamos comentado allí la ruptura del